Descubierto. 4 hábitos inesperados que pueden ofender a Dios y bloquear su divina bendición. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel, liberado de la opresión bajo el yugo del faraón, marchaba por el desierto hacia la tierra prometida, guiado por Moisés, el elegido de Dios. La atmósfera era intensa. El calor del sol abrasador azotaba las arenas, mientras el eco de las aguas divididas del Mar Rojo resonaba en sus corazones. Pero, a medida que la incertidumbre se cernía sobre ellos, las primeras quejas comenzaron a surgir en las tiendas. El maná que caía del cielo era un regalo divino, pero en la mente del pueblo, comenzaban a compararlo con las cestas de cebollas y ajos de Egipto, un hábito que amenazaba su relación con Dios. Los rostros de las tribus mostraban señales de angustia y descontento, y Moisés, sintiendo el peso de su liderazgo, se retiró a orar. En la soledad de la presencia divina, recordó las promesas que Dios había hecho a sus antepasados, y la importancia de la fe en medio de la desolación. Sin embargo, el desierto se volvía oscuro, y el murmullo de los israelitas crecía. ¿Por qué habían de sufrir en lugar de disfrutar de la abundancia del Señor? Los comentarios resonaban como ecos de incredulidad. ¿No es mejor morir en Egipto que pasar hambre aquí?, decían algunos. Este dilema moral se manifestaba en la rebelión que brotaba de sus corazones. Moisés se preguntaba si el pueblo podría dejar atrás sus viejos hábitos y su añoranza por lo tangible. ¿Podría su fe renovarse antes de que se cerraran las puertas a la bendición prometida? Mientras Moisés se encontraba en la cima del monte Sinaí, recibió las tablas de la ley, un vínculo sagrado del pacto entre Dios y su pueblo. La revelación divina cobró vida, pero cuando descendió, se encontró con un pueblo que, lleno de miedo y ansiedad, había erigido un becerro de oro. El dolor atravesó su corazón. El ídolo era una traición a la fidelidad del Dios que los había liberado. El contraste entre la gloria divina y la bajeza de la idolatría despertó en él la necesidad de interceder ante Dios. ¿Cómo ha podido este pueblo olvidar sus promesas?, reflexionó Moisés, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. En ese instante, comprendió que la incredulidad no solo amenazaba su libertad, sino su herencia. Al interceder por su pueblo, puso de manifiesto la esencia del pacto, mostrando que aún había esperanza. «Oh Señor, recuerda la promesa hecha a nuestros padres», clamó. Todo en él luchaba por encontrar la reconciliación entre la justicia y la misericordia. ¿Logrará Moisés guiar hacia una fe renovada que les abra las puertas hacia la tierra prometida? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, mientras Moisés miraba el caos ante él, la pregunta permanecía flotando en el aire. ¿Podrá su pueblo despojarse de las cadenas de la incredulidad y volver a abrazar la libertad divina? La travesía apenas comenzaba, y el destino de Israel se hallaba en el cruce de decisiones que definirían su futuro. El sol se ocultaba en el horizonte, proyectando sombras alargadas en el campamento israelita, y el murmullo de la desconfianza seguía aumentando. Moisés sintió el peso de su misión más intensamente que nunca. Los ecos de la traición del pueblo resonaban en su mente. Un cielo oscurecido por nubes de descontento y desesperanza rodeaba a la multitud que había visto la mano poderosa de Dios en sus vidas. Aquellos que una vez habían danzado de gozo al cruzar el mar, ahora se rendían a la tristeza, olvidando las maravillas que habían presenciado. Entonces, en medio de la confusión, el Señor habló a Moisés desde la nube, y la voz del Altísimo sonó en sus oídos como un trueno. «Baja, porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha corrompido», declaró. La revelación impactó a Moisés con un profundo sentido de urgencia. Este pueblo que había sido testigo de milagros, ahora caía en la trampa de la idolatría y el egoísmo, violentando el pacto que los unía a su Creador. «¿Qué has hecho, Israel?», exclamó Moisés al ver el ídolo.
La indignación y el pesar se entrelazaban en su corazón, mientras escuchaba el clamor de la multitud, que se había dejado llevar por la desesperación, construyendo un dios de oro. Las joyas que simbolizaban navegación se volvieron cadenas de una nueva esclavitud. Al ver el becerro, se dio cuenta de que la imagen de su antiguo cautiverio había regresado en forma de un ídolo. La traición cortaba más hondo que cualquier espada. Moisés ascendió nuevamente al monte, su alma angustiada clamada. Si perdonas al pueblo, hazlo. Pero si no, bórrame del libro que has escrito. Su súplica fue un acto de amor desinteresado, reflejando la grandeza del corazón de un líder que deseaba ver a su pueblo redimido. El Señor respondió: El que peque, a ese borraré de mi libro. La gravedad de la respuesta hizo eco en el corazón de Moisés. La justicia de Dios y su deseo de misericordia colisionaban en un testimonio poderoso de su carácter. La escena en el campamento se tornó aún más sombría cuando el Señor dijo: Yo iré delante de ti, pero en mi ira no entraré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. El pueblo había elegido el camino del rechazo, y ahora debían enfrentar las consecuencias. Sin embargo, en ese mismo instante, Moisés fue llamado a actuar como intermediario. Su fiel intercesión aún podía desatar la compasión divina. Regresando al campamento, Moisés enfrentó a su pueblo con palabras de verdad, desnudando su desobediencia. ¿Por qué rechazáis al Señor, que os ha dado la libertad? La brutalidad de la verdad comenzó a calar en sus corazones. Por un momento, el pueblo mantuvo la mirada baja, sintiendo la convicción de su idolatría y la pérdida de la cercanía con su Dios. Tristemente, sin embargo, las sombras de incredulidad aún danzaban en sus corazones. Sus espíritus estaban atrapados en lo que conocían. Las promesas de Dios parecían lejanas, y la tierra prometida, solo un sueño distante. Moisés recordó las instrucciones del Señor, y con un fervor renovado, les habló sobre el camino de regreso. Si ustedes se vuelven a Él de todo corazón, Él les restaurará. Ante la audacia de su declaración, surgió un susurro de fe en el ambiente, un eco inicial de un ansiado despertar. Sin embargo, Moisés sabía que necesitaban más que una simple palabra. Necesitaban un encuentro profundo con el Señor. Mientras él pronunciaba cada palabra, la atmósfera se mantenía cargada de tensión divina. ¿Consideraría Dios darles otra oportunidad a estos corazones endurecidos? Nuevas decisiones se presentaban, y el tiempo se estaba agotando. La soberanía divina parecía destacarse entre la desesperación, dispuesta a ofrecer un hilo de esperanza. Pero Moisés, cargando el peso de su pueblo en su pecho, no podía dejar de pensar en su propia lucha interna. ¿Debería continuar intercediendo por alguien que había rechazado su amor? Aquel pueblo había sido llamado para ser una luz para las naciones, pero ahora enfrentaban un abismo potencial que podría borrarlos por completo. Mientras el sol se ocultaba y el desierto se sumía en la penumbra, una nueva revelación cruzó la mente de Moisés. El pueblo necesitaba experimentar la verdadera reedificación del corazón. Pero, ¿podría su intercesión redimida cambiar el curso de lo que había sido anunciado? La pregunta flotó en el aire, mientras el latido del corazón divino pulsaba en busca de una respuesta. Las promesas y los propósitos de Dios se afianzaban en su mente. Había aún más sinfonías en el plan de Dios, esperándolos en los días por venir. A medida que el silencio caía sobre el campamento, se acercaba un nuevo capítulo en la historia de Israel, donde la fe de un pueblo podría cambiar el destino de generaciones. Pero lo que ellos no sabían era que el camino hacia la restauración requeriría más de lo que jamás habían imaginado. Cuando la oscuridad del desierto se asentó sobre el campamento, Moisés se sintió agobiado por el peso de la culpa que pendía sobre la multitud. Sin embargo, en su corazón, la esperanza ardía como una brasa encendida. «Señor», clamó en su espíritu, ¿será posible que este pueblo endurecido reciba tu misericordia? Hazlo, por tu nombre y tu gloria. Mientras Moisés medía sus palabras con un ungido temor, el aire se tornó denso. Su corazón se estremeció al pensar en la ira del Señor. No obstante, el amor por su pueblo lo mantenía de pie. Entonces, el estruendo de un relámpago iluminó el cielo, y una voz poderosa reverberó entre las rocas. «Moisés, confía en mí. Hay un camino,
pero se requerirá sacrificio. Al oír esto, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La presencia de Dios llenó el lugar. Moisés se dirigió a la multitud reunida, y a través de su angustia, sus palabras surgieron con renovada fuerza. El Señor ha hablado. Aún hay esperanza para ustedes, pero deben humillarse y apartarse de sus caminos. Hagan un compromiso. El pueblo comenzó a murmurar. Algunos se hicieron eco de sus palabras. Otros, paralizados por la culpa, permanecieron en silencio. Eran como un rebaño sin pastor, perdidos en su desobediencia. A medida que la nube de pecado opacaba sus corazones, un pequeño grupo se atrevió a acercarse. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron con corazones arrepentidos. Moisés vio la chispa de un nuevo deseo en sus ojos, un rayo de luz en medio de la penumbra. Regresen al Señor con todo su corazón, ofrezcan sacrificios de arrepentimiento, liberen esos ídolos de sus corazones, y Él los perdonará, respondió, poniendo su fe en las promesas de Dios. Sin embargo, otro estremecimiento sacudió el campamento cuando el Señor mostró su compasión. Algunas tribus comenzaron a llorar en voz alta, reconociendo su error. Se rasgaron las vestiduras y llevaron ofrendas a la entrada del tabernáculo. Moisés, viendo la angustia genuina del pueblo, entendió el principio divino. El sacrificio sincero en verdad llega al trono de la gracia. Mientras tanto, desde lo alto de la montaña, el Señor observaba. La tierra sagrada vibraba con el eco de la desesperación renovada, llevando consigo el anhelo de redención. Pero, de repente, la voz de Dios resonó de nuevo. Moisés, ve y no te detengas. Hazlo saber que la justicia también vendrá. El momento de la justicia divina había llegado. Las tribus, aún en su lucha entre la esperanza y el remordimiento, sintieron una tensión palpable. ¿Qué sucederá con nosotros?, se preguntaban, mientras Moisés ascendía una vez más al monte. En su interior, el miedo y la expectativa se entrelazaban, ya que sabía que Dios tenía un plan para estos corazones quebrantados. En la cúspide del monte, Moisés llegó a la presencia del Altísimo. Su aliento se entrelazó con el viento, y la luz resplandecía a su alrededor. «Señor, aquí estoy», exclamó, y Dios le reveló un nuevo pacto. «Si mi pueblo se humilla y vuelve a mí, renovarás el pacto, y seré su Dios. Pero si persisten en sus caminos, enfrentarán las sombras de su elección». Moisés se encontraba entre la gloria y la temible advertencia. Comprendió que un nuevo comienzo se vislumbraba, pero un camino de exigencia y sacrificio les esperaba. La intercesión sería clave, no solo para un perdón temporal, sino para una restauración que permitiría al pueblo experimentar la bendición prometida. Divino Maestro, ten piedad de este pueblo. Renueva en ellos un espíritu recto y crea en ellos un corazón puro, imploró Moisés, abrazando el poder de la súplica. De regreso al campamento, el polvo se levantó con el paso de Moisés. Su corazón palpitaba con una mezcla de fervor y trepidación. Si el pueblo respondía a esta nueva invitación de gracia, un capítulo de gloria se abriría ante ellos. Pero se presentaba un dilema. ¿Podría su obstinación haber cerrado la puerta a la redención eterna? Aún había una elección que hacer, y aún más advertencias a seguir. La pregunta reverberaba en su mente y en su alma. ¿Podría un pueblo tan quebrantado volver a ser restaurado por completo? Mientras el cielo comenzaba a clarear y las estrellas destellaban, la fiel intercesión de Moisés se interponía entre el pueblo y su destino. Las promesas de Dios se cernían sobre ellos, aguardando el momento. Una poderosa revelación se acercaba, y apenas se vislumbraba a través del horizonte del tiempo, llevándolos a una nueva dimensión de fe y salvación. Sin embargo, el futuro seguía impreciso. El plan del Señor incluía caminos que no habían sido contemplados, e incluso pruebas desconocidas. Pronto, Moisés se daría cuenta de que la verdadera restauración sería un viaje de transformación que requeriría más de ellos de lo que jamás habían imaginado. A medida que Moisés se acercaba al campamento, la atmósfera se tornaba más densa. Las tinieblas se aferraban a los corazones de la multitud como una sombra implacable, y las lágrimas de los arrepentidos se entrelazaban con relatos de desesperanza. Un eco de lamento resonaba, una sinfonía de quebranto que alertaba a los cielos de su condición. Moisés sintió el peso de cada uno de esos suspiros en su alma. Pueblo de Israel,
Alzó su voz, resonando como un trueno entre las familias congregadas. El Señor nos ha hablado. La misericordia se ha extendido hacia nosotros, pero debemos someter nuestras vidas a su voluntad. Recuerden el pacto que hizo con nuestros padres. Es un llamado a revivir la fe que se ha desvanecido. Al oír sus palabras, el campamento se silenció, como si el mismo viento se detuviera para escuchar. Un murmullo comenzó a crecer de entre la multitud. Algunos parecían aceptar la súplica. Otros, sin embargo, permanecían aferrados a su pesimismo. La lucha interna se manifestaba en rostros pálidos y miradas perdidas. Moisés, tratando de alentar a su pueblo, se sintió abrumado por la resistencia de muchos corazones endurecidos. En ese momento, un anciano de la tribu de Judá se hizo paso entre el grupo. Su voz temblorosa, pero firme, emergió por encima del murmullo. Moisés, hemos fallado. Hemos olvidado al Dios de nuestros padres, y hemos seguido tras ídolos que no tienen poder. ¿Puede nuestro Dios perdonarnos aún? Su pregunta, grave y amarga, caló hondo en el corazón de Moisés. Aquella súplica era un reflejo del sentir colectivo, un deseo por redención que anhelaba transformarse en acción. Moisés levantó su mano, instando a la multitud a escuchar. Si realmente desean volver a su presencia, deberán demostrarlo con obras. No solo palabras vacías, advirtió. Contemplando a su congregación, recordó las escrituras que les recordaban su historia. Aún el más perdido de ustedes puede hallar refugio en él. La escritura dice, si te volvieres a mí, yo me volveré a ti. Recordó, con voz firme en un mensaje de esperanza. Entonces el anciano prosiguió. ¿Qué sacrificios debemos ofrecer, Moisés? Vayan al tabernáculo con corazones sinceros. Traigan sacrificios, no solo de animales, sino el sacrificio de sus propios corazones arrepentidos. Dejen atrás el yugo de sus ídolos, su arrogancia y su falta de fe. Respondió Moisés, sintiendo que las palabras que hablaba eran impulsadas por la misma fuerza del Altísimo. Al escuchar esto, algunos comenzaron a moverse con decisión hacia el tabernáculo, aún con lágrimas en los ojos. Otros fueron inspirados a disparar un consuelo mutuo, hecho de promesas de cambio y deseo de restauración. En medio de la multitud, una corriente divina comenzaba a manifestarse. Pero el desafío aún permanecía. Sin embargo, una mirada oscura acechaba desde las fronteras del campamento. Un grupo de escépticos, descontentos con el liderazgo de Moisés y confundidos por la súplica del anciano, tramaban desunir a la gente. Eran un recordatorio de oposición que nunca faltaba donde había un llamado de redención. Moisés sintió una opresión en su espíritu al comprender que la resistencia al plan de Dios a menudo se elevaba en la forma de duda y desconfianza. No tiemblen ante el desafío, porque el Señor es nuestra fortaleza y nuestro escudo, exclamó, intentando elevar sus corazones. Él nos guiará aún por valles oscuros, y nos mostrará el camino de regreso. Mientras Moisés hablaba, un viento repentino pareció girar alrededor del campamento, trayendo consigo susurros de esperanza. En ese instante, Dios le dio una visión. Dile a mi pueblo que las promesas que les hice son eternas. Yo soy fiel, incluso cuando ellos caen en su incredulidad. Moisés sintió como los cielos se abrían sobre él, revelando la realidad del amor inquebrantable de Dios. Recordó cómo en el pasado, a pesar de la revuelta, Dios había proveído en la tormenta. Pero hay más que deben entender, dijo, advirtiendo a la multitud acerca de la naturaleza quebrada de sus corazones. Una naturaleza que había de ser transformada para tomar posesión de la herencia que el Señor les había prometido. La revelación de un juicio inminente comenzó a pesar en su alma, pero también el fervor de que sus súplicas podían, aún ahora, cambiar el destino de su pueblo. El Señor nos ha prometido un futuro lleno de esperanza, pero requiere un corazón que se doblegue en obediencia y amor. El tiempo de prueba se aproxima, y es hora de que elijamos a quién serviremos. La verdadera libertad comienza en el arrepentimiento. Con cada palabra de Moisés, el aire a su alrededor comenzaba a vibrar con una fuerza divina. Pero en el fondo, una pregunta inquietante persistía. ¿Sería suficiente el deseo de cambiar ante la resistencia del pueblo? La respuesta, escondida aún en los planes soberanos de Dios, aguardaba en el horizonte, mientras el campamento se preparaba para enfrentar el desafío que se avecinaba.
Mientras el pueblo se dispersaba hacia el tabernáculo, sus corazones llenos de incertidumbre, Moisés se retiró a un lugar apartado. Era un momento que exigía una conexión más profunda con el Señor. De rodillas, alzó su voz al cielo, sus palabras atravesando las nubes. Oh Dios, gran poder en los cielos, aquí estoy. Suplico tu sabiduría y guía en este tiempo de prueba. Los ecos de su oración reverberaron a su alrededor, y un silencio sagrado lo rodeó. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor descendió sobre él, trayendo consigo una paz que superaba todo entendimiento. En esa atmósfera cargada de incertidumbre, la voz de Dios resonó en su ser. Mi siervo Moisés, el tiempo se acerca. He escuchado el clamor de mi pueblo, y su arrepentimiento debe ser sincero y verdadero. Moisés sintió un nuevo ardor en su alma. Señor, ¿cómo puede este pueblo ser restaurado? Sus corazones son duros y sus oídos están cerrados. Aún hay quienes se rebelan contra tu voluntad. Diles que se preparen para lo inminente. A través de las pruebas, mi gloria será revelada, y muchos volverán a mí, le respondió el Señor. Incluso en medio de la tormenta, seguiré siendo su luz. Pero ellos deben estar dispuestos a escuchar mi voz. Con renovada convicción, Moisés se levantó y regresó a la multitud. El ambiente se había transformado, y un ligero murmuro lleno de expectativa comenzó a surgir cuando los israelitas se reunieron alrededor. Escuchen, oh pueblo de Israel, exclamó Moisés, capturando la atención de todos. Dios ha hablado, y su respuesta a nuestro clamor es clara. Nos llama a la preparación. Un tiempo de prueba se avecina, y solo aquellos con corazones genuinamente arrepentidos verán su gloria. Algunos en la multitud intercambiaron miradas, discutiendo entre sí con inquietud. La semilla de la duda había sido plantada en sus corazones por aquellos escépticos que aún añoraban la vida de cautiverio. Pero Moisés continuó, afirmando con fervor. Así como dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mientras su voz penetraba en las almas atribuladas, sintió un movimiento sutil. Algunos comenzaron a permitir que la convicción de su pecado los abrumara, mientras otros todavía se resistían. El anciano de Judá se acercó nuevamente, sus ojos llenos de lágrimas. Moisés, ¿qué debemos hacer? Nuestros corazones están divididos por la tristeza y la incertidumbre. Preguntó con una voz quebrantada. Debemos buscar al Señor en oración y en ayuno, despojándonos de toda carga que nos ha impedido acercarnos a Él. Cada uno debe examinar su propio corazón. Hoy es el día de salvación, instó Moisés, viendo la lucha interna en cada rostro. Y así, la congregación se dividió, unos aceptando el llamado a la purificación, mientras que otros retrocedían, aferrándose a su incredulidad. Moisés les recordó las palabras de Dios. Si te volvieres a mí, yo me volveré a ti. Al pronunciar esta promesa, la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. De repente, el cielo se nubló, y un relámpago brillante cruzó el horizonte. Un estremecimiento recorrió la multitud, y la presencia del Señor se hizo palpable. Moisés se dio cuenta de que lo que habían estado sintiendo no era solo un peso de condenación, sino una invitación divina a la restauración. He aquí, el Señor es un fuego consumidor, dijo Moisés, y su justicia no puede ser burlada. Justo entonces, un rayo de luz iluminó el campo, y las palabras del anciano resonaron de nuevo en su espíritu. ¿Podrá Dios perdonarnos? Moisés, ahora convencido de que la redención estaba al alcance, exclamó. Sí, la fidelidad de Dios perdura a través de las generaciones, y Él está dispuesto a perdonar. Pero hay un camino a seguir, un camino que requiere sacrificio y un corazón contrito. Mientras la multitud se aclaraba sus intenciones y se sometía a la verdad de las Escrituras, Moisés sintió que el tiempo se acercaba. Tendría lugar una confrontación no solamente con los escépticos, sino una que definiría su relación con Dios mismo. La estela de ese momento histórico se avecinaba, un momento que revelaría el propósito divino. Con el corazón palpitante, Moisés miró hacia el campamento, donde se encontraban los descontentos. El Señor se manifestará entre nosotros. Temedle y volveos a Él. En ese instante, una sombra se dibujó detrás de él, insinuando que la lucha espiritual iba más allá de lo visible. ¿Qué vendría? ¿Podrían realmente cambiar el rumbo de su destino?
La respuesta permanecería oculta, aguardando en la muerte y resurrección de la fe. En el silencio que siguió, el dilema de su futuro brillaba intensamente, y sus corazones ansiosos se preguntaban, ¿podría realmente Dios restaurar a su pueblo una vez más? La atmósfera en el campamento de Israel se tornó densa, casi palpable. Era como si el mismo aire estuviera cargado de la expectativa de lo desconocido. Moisés, enfrentando la inmensidad del momento, sintió cómo su corazón latía al compás de la promesa divina. Con fe renovada, se dirigió hacia la multitud, su voz resonando con la autoridad del hombre de Dios. «¡Pueblo de Israel!», gritó, haciendo eco con la voz vibrante de su llamado. Hoy, el Señor nos ha instado a confrontar nuestros corazones, a despojarnos de toda incredulidad que nos ha mantenido en la oscuridad. Como dice el profeta Joel, «Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento». El pueblo, en su mayoría receptivo, empezó a sentir la convicción calando hondo. Sin embargo, entre la multitud, voces levitantes comenzaron a elevarse. ¿Acaso no hemos sufrido lo suficiente? ¿Por qué debemos cambiar?, preguntó uno de los israelitas, su tono lleno de desafío. Otros murmullos de descontento siguieron, creando un ecosistema de desconfianza. Moisés sintió la oposición, esa sombra que ya había vislumbrado, intentando arrastrar al pueblo hacia la oscuridad de la rebelión. Entonces, el Espíritu del Señor cayó sobre Moisés, inyectando una sabiduría más allá de su propia comprensión. Los que se aferran a su incredulidad verán, a través de su desobediencia, cómo se cierran las puertas de la misericordia, declaró. Pero aquellos que buscan sinceramente a Dios hallarán refugio. La Escritura dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». De pronto, un estruendo resonó en el cielo, reverberando como un eco del mismo trono de Dios. Relámpagos danzaban en la distancia, mientras los corazones endurecidos comenzaban a temblar. Los escépticos, sintiendo la súbita atmósfera de pavor, miraron con inquietud a Moisés, cuestionando sus decisiones y la dirección impartida por la voz de Dios. Así como Moisés elevó su voz en la montaña, así el Señor nos llama a la cima del arrepentimiento, donde su gloria será revelada. Profetizó Moisés, buscando profundizar en los corazones ocultos. Pero si permanecemos a la sombra de nuestras dudas, correremos el riesgo de perder lo que Él ha prometido. Mientras algunos comenzaban a clamar a Dios con unción, buscando respuesta en medio de la angustia, otros se mantenían firmes en su desobediencia. Moisés sintió el peso en su pecho. «No endurezcáis vuestros corazones», exclamó, su voz resonando como un trueno. «El Señor ha prometido restaurar a su pueblo, pero debe haber sinceridad en nuestra búsqueda». Finalmente, la multitud se dividió. Un grupo se unió en oración ferviente, mientras que otros se abstuvieron, pensando que sus tradiciones eran más seguras que la promesa de Jehová. Moisés, presenciando esta división, sintió un retumbar en su interior, como si el cielo mismo estuviera esperando una respuesta. Entonces, en el silencio que se instauró tras la clamorosa escena, una figura emergió de entre la multitud. Era el anciano de Judá que había preguntado a Moisés previamente. Con ojos llenos de lágrimas, se puso de pie. Su voz titilante decía, «Yo elijo volverme al Señor. Él ha estado aquí, llamándonos. Si no respondemos, perderemos aún más». Moisés, con el corazón entrelazado a la fe de este anciano, alzó sus manos al cielo. «Así sea. Que este acto de fe sirva como un puente hacia la redención». En ese preciso momento, un rayo de luz surcó el cielo. Se deslizó sobre Moisés, iluminando su figura como una señal del cielo. De la misma manera que una nueva vida brota en la primavera, así se manifestará la fidelidad de Dios, pronunció Moisés, sintiendo que el aire vibraba con la promesa divina. ¿Estás dispuesto, pueblo, a aceptar este llamado? Él está esperando que se escuche este clamor hacia el cielo. Hoy, el tiempo de transformación se acerca, y la mano de Dios está tendida. ¿Quién responderá? Como una balanza se inclina, el desenlace del día se cernía en el aire. La decisión estaba delante de ellos, y el eco del cielo retumbaba en sus corazones. Lo que ocurriría podría cambiar la historia del pueblo, pero con cada latido, la indecisión traía consigo la sombra que amenazaba con oscurecer sus almas. ¿Quién podría entender que en este instante crítico se gestaba mucho más que una simple restauración?
Lo que estaba en juego eran las promesas eternas de Dios. Las copas de la fe se alzaban, y un nuevo amanecer se perfilaba en el horizonte. Pero así como Moisés había clamado, todo dependía de si el pueblo se atrevería a ver más allá de sus dudas, haciendo espacio para un cambio divino. ¿Estaba el pueblo dispuesto a enfrentar su propio corazón y renacer en el poder del Dios que llama? La respuesta se acercaba lentamente, como la niebla levanta en la mañana. La multitud permanecía en silencio, la tensión palpable como el aire antes de una tormenta. Moisés observaba las caras de su pueblo, sus esperanzas y temores entrelazados en un solo latido. La luz del cielo había descendido, iluminando no solo su figura, sino también el espíritu del pueblo. Mirad hacia arriba, instó, alzando su voz con más firmeza. El Dios que nos guía desea revelarse a nosotros. Nuestro clamor debe elevarse por encima del ruido de la duda. Los susurros crecieron y se entrelazaron. Un soplo de resistencia, una lucha interna surgió de entre las filas. ¿Por qué debemos hacer algo diferente? ¿Acaso no hemos estado bien como estamos? Cuestionó otro israelita, su mirada llena de escepticismo. Moisés sintió el golpe de la incredulidad. Una oscuridad que amenazaba con envolver la esperanza resurgente en el corazón de su gente. Escuchad, oh pueblo, insistió Moisés, su voz reverberando como el eco de un tambor en la noche. El Señor nuestro Dios es un Dios celoso, que desea una relación auténtica. En Éxodo, Él nos advierte, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Así, nuestra comodidad es el enemigo de nuestra alianza, y nuestra desobediencia es como un velo que oculta su gloria. En aquel momento de intensidad, los cielos se oscurecieron aún más y un viento fuerte comenzó a soplar. La tierra tembló bajo los pies de los israelitas, un recordatorio del poder inquebrantable de Dios. Moisés, con la fe sostenida por su promesa, continuó. A través del profeta Isaías, el Señor declara: estos son los que miro, el pobre y humilde de espíritu que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. ¿Quién temerá su voz y se volverá a él? Un silencio, a medida que la verdad pesaba sobre los corazones de la multitud. Algunos empezaron a llorar, sintiendo la gravedad de sus acciones pasadas. Las lágrimas se convirtieron en un torrente de súplicas y anhelos por una redención genuina. Al ver esto, Moisés sintió una oleada de esperanza. ¿Podemos ser restaurados, pueblo?, preguntó, su voz ahora suave, como una melodía que invita a la reflexión. ¿Nos arrodillaremos ante nuestro Creador y declararemos nuestra necesidad? La turba tembló. Algunos comenzaron a hablar entre sí, gritando palabras de arrepentimiento. Entonces, una figura prominente, un anciano conocido entre su comunidad, se acercó al frente con humildad. Nos hemos mantenido a distancia, Moisés, dijo con voz quiebrada. Pero hoy yo elijo abrir mi corazón a la gracia. En este momento, creo que el Señor nos llama a volver como un solo pueblo. El anciano se arrodilló en la tierra polvorienta, y otros lo siguieron, las lágrimas marcando caminos en sus mejillas. Moisés, con un espíritu renovado, se unió a ellos en la tierra sagrada del arrepentimiento. Que este acto sea un símbolo, clamó, de nuestra devoción a Dios. Hoy, proclamamos que nuestras almas anhelan su bendición. Nuestro deseo es ser un pueblo en unidad con Él. Mientras la multitud se unía en oración, la oscuridad comenzó a disiparse. En medio de la súplica colectiva, un brillo dorado descendió del cielo, envolviendo a aquellos que clamaban con corazones sinceros. La presencia de Dios se hizo evidente, un recordatorio de que muchas veces, en las sombras de nuestra desobediencia, la luz de su amor está esperando ser vista. Su abrazo es una promesa, proclamó Moisés, sintiendo la vibración del pacto en su interior. Hoy, vemos que la fidelidad de Dios se revela de manera inesperada, pero esto es solo el principio. Para aquellos que creen, hay un camino de promesas aún no reveladas, y este pueblo está a punto de tocar la herencia eterna que el Señor ha preparado para nosotros. Sin embargo, como un susurro en el viento, la advertencia de lo que estaba por venir se sintió en el ambiente. Al final de la reunión, una murmuración comenzó de nuevo, susurros de aquellos que aún no se habían rendido, y Moisés entendió que los obstáculos aún acechaban. Así, con un corazón ardiente, se preparó para enfrentar nuevamente la resistencia
sabiendo que el desenlace de esta jornada no solo afectaría su presente, sino que resonaría a través de generaciones. Hoy, el cielo se inclina hacia nosotros, pero no olvidemos la advertencia, advirtió Moisés, pues el mismo que nos llama a la restauración, también nos advierte del grave peligro de la desobediencia. Así como Él nos invita a la luz, nunca olvidemos que en nuestra respuesta se encuentra la clave para el cumplimiento de su promesa. El eco de su voz se desvaneció mientras el pueblo se dispersaba, y la incertidumbre de la elección colgaba como un roble en el aire. ¿Podría el pueblo mantener su compromiso con el Altísimo? El tiempo se aproximaba, y los cielos aguardaban. Un susurro divino decía: la redención y la rebelión están a la mano. ¿Cuál elegirás? La mañana siguiente, el sol se alzó con un brillo dorado que iluminó las llanuras desérticas. La atmósfera, aún cargada de la solemnidad de la noche anterior, reflejaba el conflicto interno persistente dentro del pueblo de Israel. Moisés se levantó temprano, sus pensamientos girando en torno a la súplica y el arrepentimiento de su gente. Sin embargo, su espíritu estaba inquieto. Sabía que la batalla no se libraba solamente en el exterior, sino también en el corazón de cada hombre y mujer. Señor, clamó, mientras buscaba un lugar apartado para orar. Tú que conoces todos los secretos del corazón, muéstrame el camino que debemos seguir. ¿Cómo podemos permanecer firmes ante las tentaciones que aún nos rodean? Y mientras Moisés oraba, recordó las advertencias del Levítico. El Señor dice: porque yo soy el Señor, vuestro Dios, que os he separado de los pueblos. Levítico 20:24. La separación demandada por Dios era un pacto que debía renovarse diariamente en la vida de su pueblo. Sin embargo, sentía que el enemigo ya estaba sembrando semillas de discordia entre ellos. A medida que el sol ascendía, la multitud comenzó a reunirse nuevamente. La esperanza asomaba en los rostros que antes estaban hundidos en la desesperación. Pero en medio de esa revelación de fe, algunas sombras se arremolinaban al borde de la asamblea. Moisés levantó la vista y vio a aquellos que habían escuchado las palabras de la noche anterior, pero aún dudaban. Se mantenían a cierta distancia, murmullando entre ellos, alimentando la división. Se acercó a ellos. «Oh, pueblo elegido», dijo Moisés, su voz resonando con la autoridad del cielo mismo. ¿Por qué permitís que el temor y el escepticismo apaguen el fuego de vuestra fe? He aquí, yo pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Elijamos hoy el camino de vida, el camino que nos lleva a la gloria de nuestro Dios. Un joven en la multitud, con los ojos llenos de angustia, se levantó. Moisés, podemos ver la luz, pero el peso de nuestros pecados es grande. ¿Podrá Dios perdonarnos? ¿Podrá realmente seguir dándonos su bendición después de lo que hemos hecho? La conmoción recorrió al pueblo, y el murmullo se convirtió en puro clamor. Recordad, replicó Moisés, su voz resonando con poder, que nuestro Dios es rico en gracia y misericordia. Si el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, y orare, y buscara mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Según Crónicas 7:14. Pero la falta de fe llevará a la ruina. Hermanos, ¿cuál será nuestra elección? Las palabras de Moisés penetraron en los corazones, y la multitud tembló ante la posible verdad que se manifestaba ante sus ojos. Pero aún quedaba un grupo en las sombras, observando todo, sus rostros cubiertos por el velo de la duda. ¿Y si el perdón no será para nosotros?, murmuraron discretamente los que resistían, como serpientes en el campamento, desafiando la unidad. Moisés, sintiendo el peligro de división, se volvió hacia ellos. Escuchad. El mismo Dios que nos guía también nos probará. No hay tiempo para vacilar. Hoy es el día de la elección sagrada. La decisión de obedecer o rebelarse se cierne sobre nosotros como el mismo cielo. ¿Elegiremos la vida que nos ofrece o caminaremos hacia la perdición? La atmósfera estaba cargada de tensión, y los corazones de los israelitas latían fuerte en un eco colectivizado. En ese momento, Moisés sintió una revelación. El camino hacia la bendición no solo es una decisión personal, sino una responsabilidad familiar y comunitaria. Debemos volvernos hacia Dios como uno solo. La redención será un acto de unidad.
Alzad vuestros ojos y clamad juntos a él, exhortó, su voz resonando sobre la multitud en súplica. Que se escuche nuestro clamor como un torrente de aguas vivas. Si él escucha nuestra plegaria, todo lo que ha sido oscurecido puede ser iluminado nuevamente. Así, la multitud se unió en ferviente intercesión, un clamor ascendente hacia el trono de gracia. Pero en los pliegues del desierto, las sombras de la duda permanecían aferradas en corazones obstinados. En ese preciso instante, el cielo se oscureció nuevamente, como si la misma creación respondiera a las decisiones humanas, y la batalla espiritual continuara. «Prepárate, Moisés», susurró el viento, que parecía llevar un mensaje velado. «Pronto sentirás la verdad del Dios eterno. La respuesta de su pacto viene, y ello podría traer consecuencias que jamás hubieras imaginado». Moisés levantó la vista, con una anticipación profunda en su corazón, como si las puertas de un nuevo capítulo estuvieran a punto de abrirse. Sin embargo, sabía que el camino hacia la promesa estaba plagado de pruebas. Las elecciones no solo definirían su presente, sino que también resonarían a través del tiempo. El eco de la advertencia seguía persiguiéndolo. ¿Elegirás la luz o permanecerás en la sombra? Así, la historia aguardaba su desenlace. Moisés se reunió con los ancianos de Israel, su corazón aún vibrante por la intensidad del clamor que se había elevado desde la multitud. Las palabras del pueblo resonaban en su mente, mientras buscaba la sabiduría divina que lo guiara en esta crucial encrucijada. «La unidad es la clave», murmuró para sí mismo, recordando la advertencia que había sentido del viento. Con un paso decidido, se dirigió a la asamblea, y levantó su voz para que todos pudieran escuchar. «Si hemos de vivir como el pueblo de Dios, debemos estar unidos en un mismo propósito, reflejando su luz en medio de esta tierra oscura». Los ancianos se acercaron, y algunos comenzaron a compartir sus temores. «Moisés, los pecados que hemos cometido son muchos, y el juicio de Dios puede estar sobre nosotros. ¿Qué haremos si Él se aparta de nosotros en su ira?» La multitud estaba ansiosa por una respuesta, y sus rostros mostraban preocupación mientras los murmullos crecían como las olas del mar. «En verdad, el peso de nuestras faltas es abrumador», contestó Moisés. «Pero recordemos que nuestro Dios es también un Dios de promesas. Aunque vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve será emblanquecido. Aunque fuese rojo como el carmesí, como lana quedará». Isaías 1:18. Moisés sintió que el Espíritu Santo lo guiaba, y continuó diciendo: «No debemos permitir que el temor domine nuestro ser. Ha llegado el momento de actuar con fe y humildad. El que cree en Él no será avergonzado». Romanos 10:11. ¿Quién está dispuesto a ser parte de esta renovación? Los corazones comenzaron a palpitar en medio de la multitud, y un murmullo de determinación se extendió. La fe comenzaba a encenderse una vez más. Aunque algunos aún permanecían en la sombra, su resistencia parecía diluirse. Sin embargo, el joven que había preguntado anteriormente aún no estaba convencido. Se levantó de nuevo, sus ojos cansados pero llenos de fervor. «Moisés, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras súplicas serán escuchadas? ¿Qué señales nos darán confianza en el perdón de nuestro Dios?» «Cada acto de obediencia», contestó Moisés, «cada lágrima de arrepentimiento, y cada oración sincera cuenta en la balanza ante el trono de gracia. Y esto es lo que pide de nosotros, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros». 1 Juan 3:23. Cada acción de unidad y amor es un paso hacia su perdón. Mientras las palabras de Moisés resonaban en los corazones de aquellos que escuchaban, rollos de fe fueron desenrollados en medio de ellos. Se miraban entre sí, reconociendo la urgencia de unirse en este tiempo crítico. En ese instante, se sintieron como un solo cuerpo, como brazos extendidos hacia el cielo. Pero mientras la esperanza comenzaba a florecer, el viento sopló una vez más, trayendo consigo un eco de advertencia. Las nubes comenzaron a congregarse sobre ellos, como si el cielo estuviera preparado para responder a su clamor. Todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. «Pueblo de Israel», advirtió Moisés, «escuchad atentamente. Los cielos están en movimiento, y lo que está a punto de suceder requerirá una fe sin igual. Si anhelamos la bendición de Dios, debemos estar preparados para las pruebas que vendrán.
Las miradas se volvieron serias, los murmullos de fe se tornaron enteros en un llamado de espera expectante. Hurtando hacia los rincones de la multitud, algunos aún susurraban, temerosos en las sombras. ¿Qué vendrá después de esto? ¿Realmente estamos preparados? A medida que el cielo se oscurecía aún más, Moisés, en su corazón, comprendió que delante de ellos se extendía el poder del pacto divino, una elección fundamental entre la luz y la oscuridad. Pronto conoceremos la grandeza de nuestro Dios y el alcance de su justicia. No temáis, pues la revelación de su plan será una guía en nuestras horas más oscuras. Y en ese momento crítico, el mar se calmó en el horizonte distante, y Moisés sintió una voz, profunda y resonante, que parecía surgir desde el mismo corazón de la tierra. Prepárate, Moisés, porque el camino a la libertad no será uno de placidez, sino una marcha hacia el mismo trono del Señor, donde la fidelidad se prueba y las almas son fundamentadas. La historia de mi pueblo está a punto de entrar en una nueva era, y los que elijan seguirme sentirán la presión del cielo. Los corazones temblaron ante la revelación de la providencia divina, y Moisés supo que su viaje apenas comenzaba. Un nuevo desafío aguardaba, y mientras los ecos de la elección reverberaban, el horizonte se iluminó con vislumbres de gloria. La batalla por la fe continuaba, y con ello, el pueblo se preparó para la próxima revelación del plan soberano de Dios. La luz del nuevo día se alzó sobre el campamento de Israel, despojando las sombras de la noche anterior. El aire estaba impregnado de expectativa, pero también de temor. La multitud se reunía, cada rostro marcado por la lucha interna entre la esperanza del perdón y el peso de sus pecados. Moisés, sintiendo la gravedad de la situación, se puso en pie ante su pueblo, su espíritu inquieto por lo que estaba por venir. «Escuchad, pueblo de Israel», exclamó, su voz resonando con la autoridad del Altísimo. «El Señor nos ha mostrado su misericordia, pero hay un camino que debemos seguir. No permitáis que la sombra de vuestros pecados os desvíe de la luz de su gloria. Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados». Hechos 3:19. El murmullo quebradizo recorrió la multitud mientras cada uno reflexionaba sobre sus corazones. Algunos comenzaron a recordar las grandes obras que Dios había hecho entre ellos, y eso provocó un movimiento de fe. Pero otros aún estaban atrapados en la red de la incredulidad. Moisés sintió esta división, y sabía que debía actuar con decisión. Al volverse hacia los ancianos, les habló con fervor. «Debemos unirnos en esta hora de prueba. Si este pueblo ha de ser restaurado, debe venir junto a Dios en adoración. No podemos dudar. El que crea que no ha de recibir, no recibirá. La fe debe ser colectiva, debemos buscarlo juntos». Justo cuando las palabras de Moisés reverberaban en el aire, un estruendo distante resonó. Las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte, y un viento fuerte avivó la llama de la emoción. «Pueblo, mirad», dijo Moisés, indicando hacia el cielo nublado. «Los cielos están dando señales. Preparaos, la gloria de Dios está por manifestarse. Pero necesitamos estar listos. Renunciemos a nuestros ídolos, y limpiemos nuestros corazones». Al escuchar su intensa súplica, un grupo de jóvenes se separó del resto, acercándose a Moisés. «¿Qué debemos hacer, Moisés?», preguntó uno de ellos, su voz llena de sinceridad. «Queremos volvernos al Señor, pero tememos que nuestros pecados sean demasiado grandes». «Recuerda, hijo», respondió Moisés con un fervor renovado. «Dios es grande en misericordia y siempre está dispuesto a perdonar. Como dice el Salmo 103, Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Debemos clamar a Él juntos, y con corazones dispuestos, Él escuchará». Así, la multitud comenzó a enfocarse, y un eco de súplica subió a los cielos. Con cada oración, el ambiente se tornaba denso, cargado de una expectativa palpable. En medio de la intercesión, Moisés sintió la presencia del Señor como nunca antes. «Señor», clamó Moisés en su corazón, «le pido que nos muestre un signo de tu poder, para que este pueblo crea que estás aquí con nosotros, que todavía deseas guiarnos hacia la tierra prometida». Mientras las oraciones continuaban, un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno que resonó a través del de la llanura, como si el mismo Dios respondiera a la súplica.
La multitud se encogió ante la magnificencia del momento, y una reverencia se asentó sobre ellos. «He aquí, el Señor nos ha escuchado», gritó Moisés con los brazos levantados hacia el cielo. «Él se manifestará entre nosotros, pero debemos estar dispuestos a someternos a su voluntad, a buscar su rostro más que cualquier otra cosa». Un silencio reverente cubrió al pueblo mientras la reverberación de la voz de Dios parecía resonar aún en sus corazones. Cada individuo sabía que algo monumental estaba ocurriendo, pero había una pregunta inquietante que permanecía en el aire. ¿Estaban realmente listos para enfrentar la magnitud de la gloria de Dios? De repente, el anciano que había hablado antes se levantó entre el pueblo. «Moisés, ¿qué pasa si, a pesar de nuestra súplica, decidimos seguir nuestros caminos? ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Realmente habrá juicio por nuestra falta de fe?» El viento suspiró a través de la multitud, traído por la gravitación del momento. Moisés sintió la urgencia de abordar la preocupación del anciano. Ciertamente, las Escrituras nos hablan de la justicia de Dios. Él es justo, y no puede pasar por alto la desobediencia. Sin embargo, también es un Dios de oportunidades y de nuevas misericordias cada mañana. Las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Lamentaciones 3:23. Si nos volvemos a Él de todo corazón, habrá una respuesta seguramente. Mientras el pueblo murmuraba entre sí, la luz del sol pareció abrirse paso entre las nubes oscuras. Un rayo de luz iluminó el campamento, y los corazones comenzaron a palpitar, con un sentido de anticipación. Moisés sabía que se acercaba un momento trascendental, pero el futuro de Israel dependería de su respuesta. Y así, en la atmósfera cargada de tensión y esperanza, una verdad se reveló en su interior. La redención estaba al alcance, pero requeriría de ellos un compromiso absoluto. La elección era clara, pero la resolución manifestada en sus corazones definiría si podrían abrirse a la bendición naciente. Hoy, el camino está claro, y el propio Dios nos invita. Venid, pueblo de Israel. Acerquémonos al Altísimo con corazones contritos y preparados para recibir. La restauración comienza aquí, ahora, en la unidad y la fe, proclamó Moisés. Y mientras hablaba, el viento fortificado pareció llevar con él las inquietudes y dudas persistentes. La verdad se erguía claramente ante ellos. Aquello que Dios les había prometido estaba a unos pasos, oculto en su voluntad y bajo la sombra de su gloria. Pero, en el tiempo de estas decisiones, una sombra separada vigilaba desde la distancia, preguntándose si la fe del pueblo prevalecería. Así, el rostro del futuro se presentaba como un lienzo esperando ser llenado, aguardando por la respuesta de un pueblo dividido, mientras la voz del cielo susurraba: «La restauración será un viaje de fe, intenso, y todo dependerá de yo donde pondrán su confianza, sea en el pasado o en la promesa que se halla ante ustedes».